Buenas tardes, estimados estudiantes. La lección de esta semana corresponde a la educación cristiana, entendiendo por ella los primeros 5 siglos de existencia del cristianismo. Comencemos con lo que serían los principios generales de la educación cristiana. La educación cristiana, en grandes rasgos, va a partir de 4 principios bastante claros. El primero es que el mundo es creación de Dios. Para comenzar, se parte de una idea de que el mundo es una cuestión física, material, pero con la particularidad de que posee un creador. Nótese, en comparación con el mundo griego, que se parte de una idea de que el mundo efectivamente es material, digamos que el cristianismo compagina con ello, pero le pone un inicio al incluir claramente un creador. Y esto es importante, porque no es simplemente meter un Dios y decir este Dios creó esta cosa, sino que este Dios es el que va a encargarse de que todas las cosas que ocurren sea de tal manera. Entonces todo lo que existe en los cielos y en la tierra va a ser obra de Dios. Implicación: todo de una u otra forma se debe a Dios, para bien o para mal. Luego vendrán las perspectivas cristianas que tratarán de defender a Dios, de que Dios no hace mal o que Dios sabe por qué hace las cosas, que eso va a ser una cuestión por aparte. Pero aquí el primer principio va a ser que el mundo posee un creador, tiene un inicio. Recuerden que a diferencia del mundo griego, ya los mismos dioses, Gea, Uranus y el Tártaro, eran una especie de dioses abstractos que van generando dioses más particulares. Aquí se parte de que de un momento no había nada y luego hay algo. El segundo principio, concepto de sociedad como reino de Dios, va a partir de la idea de que en orden a promover una sociedad más justa, la sociedad debe emular en todos sus aspectos a la iglesia. La iglesia se va a convertir en el prototipo de la nueva sociedad. Esto va a implicar que en todos los aspectos los creyentes deban seguir y comportarse como lo que se considere cristianamente adecuado. Esto va a implicar cambios en la estructura familiar y en sus valores. ¿Por qué? Porque van a tener que seguir lo que implique la iglesia o lo que la iglesia considere correcto para no fracturar el orden, porque va a haber una correspondencia de que la familia va a ser el fundamento de la sociedad, idea que ya estaba en Aristóteles y en otros autores, pero aquí la noción es que esta familia tiene que comportarse cristianamente para que también la sociedad se comporte cristianamente. El tercer principio va a ser concebir al ser humano como creyente. El ser humano no podía concebirse como un no creyente, ni mucho menos, y ojo con esto, ni mucho menos como un creyente de otra o otras divinidades. Tenía que ser un creyente en Dios. Entonces, algo así como el ateísmo no era bien visto, porque no se podía concebir la idea de que alguien no creyera en la existencia de un ser superior. Pero no bastaba con solo creer en la existencia de un ser superior, sino que este debía ser el Dios cristiano. Esto implica a su vez que se tenga una fe espiritual genuina que oriente la vida cotidiana, no una simplemente fe nominal, es decir, como decir yo soy cristiano pero no hago los ritos cristianos, no me comporto como cristiano. Para estos primeros 5 siglos la fe tiene que ser genuina, tiene que vivirse, tiene que ir correlacionada a lo que uno haga en su cotidianidad, tanto en la vida pública como en la vida privada. El cuarto principio, que puede ser el más básico, va a ser plantear a Jesús como paradigma humano. Jesús va a ser la piedra angular del cristianismo, pues claramente ahí viene el nombre de esta religión, ¿verdad? Su vida y obra van a ser fundamentales para las enseñanzas. Es decir, cómo debe comportarse uno como cristiano es como la clásica pregunta que uno oye: ¿qué haría Jesús? Entonces de ahí importante conocer la vida de él y qué obras hizo para que orienten las enseñanzas. Durante un tiempo Jesús no solo sirvió como paradigma, sino incluso la forma en que él se aproximaba a la gente, por lo que se generaron de él unos principios didácticos que con el tiempo caen en desuso por distintas razones históricas que no veremos acá. Me remito nada más a explicar estos principios. Lenguaje sencillo,
adaptación al auditorio, ausencia de términos filosóficos y formas de expresión. Con la primera, el lenguaje sencillo, lo que plantearía desde Jesús es que se maneje un idioma simple a la hora de pasar un mensaje, de dar una enseñanza. Ojo, eso no quiere ser un idioma chambonero, mal hecho, mal hablado, como diríamos en buen tico, bien pachuco, no, sino que en lugar de complicar las cosas con palabrerías innecesarias, que quede en un lenguaje que se entienda. Esto lleva al segundo punto. Hay que tener en cuenta el auditorio, y pongo auditorio entre comillas porque no me refiero literalmente a un auditorio como lo entendemos hoy en día, sino a los espectadores, a la gente a la que se le va a hablar. Hay que tener en cuenta con quién uno habla. No lo mismo, por ejemplo, ir a hablar de una conferencia sobre filosofía a especialistas en filosofía a un público que no está inmerso en la filosofía. Entonces hay que tener en cuenta a quién se le está hablando, y Jesús claramente lo tenía en cuenta. Nótese ustedes en los evangelios cómo él toma en cuenta cuando habla de parábolas del pescador. ¿A quién le está hablando? A pescadores. Cuando habla de parábolas de la siembra de semillas, ¿a quién le está hablando? A agricultores. Entonces tener en cuenta con quién se está lidiando. En tercer lugar, una ausencia de términos filosóficos. Recordemos que Jesús se dirigía expresamente a personas con un grado de analfabetismo casi total. Uno que otro pues tenía alguna educación, pero en términos generales Jesús llevó su mensaje a las bases más pobres y populares. Entonces, utilizar términos filosóficos para una población que no está relacionada con ellos no tendría sentido. Entonces, aquí hay no es que hay un antagonismo a estos términos, sino no utilizarlos para la población a la que se va a hablar. Y finalmente, tener en cuenta las formas de expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que saber utilizar formas de expresión que lleguen y calen bien el mensaje. Por ejemplo, las parábolas hoy en día cumplen una función. A pesar de haberse pronunciado hace cerca de 2000 años, todavía siguen teniendo vigencia y todavía logran concentrar mensaje. Por ejemplo, voy a hacer una basada más o menos en textos bíblicos: el que tenga oídos, que escuche. Es decir, una frase tan simple como esta, lo que está diciendo es: no basta con escuchar, sino hay que poner atención a lo que dice el mensaje, ¿verdad? Entre otras cuestiones. Entonces, la forma de expresión también es fundamental para calar un mensaje. Piénselo como en términos de campaña de slogans, que busca ideas básicas que logren sistematizar la postura o el mensaje. A continuación damos paso a la herencia del judaísmo a la educación cristiana. Valga señalar algo bastante simple, pero que tiende a ser olvidado por ciertos grupos, incluso conservadores. Es el hecho de que como tal el cristianismo no hubiera existido sin el judaísmo. Recordemos que del judaísmo salen los primeros cristianos. Recordemos como tal, Jesús era judío, los primeros discípulos de Jesús eran judíos. De ahí que incluso en un principio, al inicio se les conocía como judeo-cristianos. Entonces, el cristianismo como tal le debe muchos elementos al judaísmo. 3 de esos elementos son los que aparecen a continuación. El primero es la idea de un Dios único. Recordemos que el judaísmo, sin hacer mucha historia de esto, porque eso es bastante complejo y requeriría otra lección, el judaísmo como tal, cuando estaba en Egipto, que en aquel momento se le conocía como hebraísmo, y cuando pasa a la tierra de Canaán, se enfrentaron a un contexto politeísta. Ellos estaban rodeados de otros dioses. Entonces, cuando plantean la existencia de su Dios, no solo tuvieron que plantear: este Dios es mío y los demás dioses existen por ahí, sino que tuvieron que hacer todo el esfuerzo para decir: este Dios es mío y los demás son falsos. Porque originalmente lo que ocurría, tendía a ser, esto lo estoy resumiendo demasiado, es que se decía: este Dios es mío y aquel Dios es tuyo, perfecto, no nos cruzamos caminos, tú tienes un Dios y yo tengo otro Dios. Pero los primeros judíos hicieron el esfuerzo teórico para fundamentar que su Dios era el único existente y que todos los demás eran falsos. Este es un elemento que heredó el cristianismo casi de manera automática. El cristiano de aquella época, incluso actual, hoy en día no tiene problema para decir: mi Dios es verdadero y todos los demás son falsos. Además, este Dios único reúne todas las características emotivas principales.
Pensemos, por ejemplo, los dioses griegos. Tenemos un dios del amor, un dios del odio, un dios rencoroso, en distintos seres. Dios cristiano, judeocristiano, tiende a resumir todas estas en su sola entidad. Vean la Biblia y tenemos un Dios colérico, un Dios amoroso, entre otras cuestiones. Entonces se hace todo un esfuerzo teórico para conformar un solo ser con todas las capacidades de gobernante, legislativas y demás, con todas las emociones que pueda existir, y que es el único que se establece como el verdadero existente, mientras los demás simplemente son falsos. El segundo aspecto que se hereda son los textos sagrados. A pesar de que hubo ciertos conflictos en fijar los textos canónicos, los judíos heredaron algunos textos que fueron piedras fundamentales para el cristianismo. ¿Por qué? Porque estos libros, el Pentateuco principalmente, van a ser la base educativa, tanto directa e indirectamente. Las escrituras van a tener la fuente material expresa para extraer algún mandamiento, o a partir de ahí se va a hacer alguna inferencia. Entonces los textos sagrados que consideran los judíos van a servir de base educativa para el mundo cristiano. Y en tercer lugar tenemos el modelo de sinagoga. El modelo sinagoga se va a implantar o va a implicar la concepción de que tiene que haber un lugar sagrado para realizar la lectura de la Santa Palabra. Los judíos principalmente iban a la sinagoga y ahí hacían la lectura del texto bíblico porque consideraban el mismo sagrado, y como tal ocupaban un lugar sagrado para poderlo leer. Piénsense que esto sería como actualmente cuando uno quiere estudiar y ocupa un lugar apto para hacerlo. Esa misma función implicaba. Además, en otra cuestión, va a organizar internamente a la población creyente. El modelo sinagoga, en grandes rasgos, tenía que ubicar en grupos a su población. Primero los judíos de cepa, judíos de padre y madre, luego los judíos quizá mixtos, de un no judío y una judía, y así. Judíos que eran conversos, es decir, que ninguno de sus padres era judío, pero que se convirtieron al judaísmo. Y finalmente los temerosos de Dios, que eran aquellos que seguían los preceptos judíos, pero preferían no convertirse todavía al judaísmo, porque implicaba ciertos ritos físicos. Por ejemplo, en el caso de los hombres, hacerse la circuncisión, y aquello en esa época pues era a hierro caliente y sin anestesia, quizá con algún medicamento natural. Entonces el punto es que había cierta organización dependiendo el tipo de judío. Esta idea también se hereda en el cristianismo. Los cristianos en un momento de su historia van a ubicar a su población. Jesús no lo hizo, pero posteriormente el cristianismo sí lo va a hacer. Va a ubicar a su población dependiendo los rasgos, los rangos, incluso sociales, entre otras cuestiones. Entonces va a tomar esta idea de la sinagoga, que tiene que haber un acomodo de la población a lo interno. Finalmente tenemos la sección de la expansión del cristianismo. El cristianismo empieza a tener sus particularidades cuando se empieza a expandir más allá del mundo judío e incluso de los límites del Imperio Romano. En esta expansión van a surgir unas figuras que fueron fundamentales para el cristianismo, que son los llamados padres de la Iglesia. Se les llama de esta manera literalmente porque van a ser fundadores de doctrinas del cristianismo. Estos padres de la Iglesia se enfrentaron a una situación bastante particular e inédita, que es establecer doctrinas y conductas que se consideraran cristianas en poblaciones que no eran judías, sin tener a los 11 discípulos, recordemos que Judas se suicidó, sin tener a los 11 discípulos originales de Jesús para indicarles qué hubiera dicho el Maestro. Es decir, estamos ante una generación que no conoció expresamente a Jesús, y que en muchos casos de ellos no conocieron a los 11 discípulos originales, sino a los discípulos de los discípulos. Entonces, estos padres de la Iglesia quedan en una especie de limbo en que no tienen conexión con las figuras del pasado que conoció a Jesús. Entonces se encuentran en un contexto donde, si tienen alguna duda, no pueden hacer la pregunta. Por ejemplo, preguntarle a alguien que haya conocido a un discípulo de Jesús: mira, ¿qué hubiera hecho Jesús? Se encontraban sin ello. Entonces
Esta gente, además de tener esta situación, tenían la particularidad de que al llevar el cristianismo a otras latitudes y poblaciones, pues tuvieron choques y tuvieron que lidiar cómo compaginaban enseñanzas de las nuevas culturas y qué diría la perspectiva cristiana respecto de esas costumbres, entre otras cuestiones. De estos padres de la iglesia hay por lo menos 3 tipos. Valga señalar que en términos generales algunos de estos tendían a hacer estas 3 funciones. Aquí les voy a explicar en abstracto. Habían los padres apostólicos, que ellos se concentraban en guiar conductas cotidianas sobre cómo ser un buen cristiano en el mundo pagano. Los padres apostólicos, como dice el nombre, son aquellos que llevan el mensaje. Entonces su finalidad era decirle a la gente con la que se encontraba que se comporte de esta manera o de esta manera no está bien, y así. Los padres apologistas, por su parte, como lo dice el nombre, hacían una apología, es decir, una defensa. Propiamente iban a hablar a favor del cristianismo, explicando alguna idea mal comprendida o tergiversada, que era algo lamentablemente muy común que se le hacía a veces en contra de los cristianos, los ataques. Entonces los padres apologistas hacían como un discurso de abogado para explicar alguna idea mal comprendida o deliberadamente tergiversada. Y los padres teólogos y catequistas, estos digamos que hicieron el trabajo más sistematizado de interpretaciones, acentuaron su trabajo en las interpretaciones de lo que sería un buen cristiano, cuáles son unas creencias que hayan que tener, conduciendo con ello a la creación de dogmas. Entonces, estos padres de la iglesia tuvieron una labor inmensa, que era llevar un cristianismo a poblaciones que, uno, no eran judías y por tanto no conocían referentes judíos como si los conocían los primeros cristianos, y por otro, que no conocían o que ya no tenían contacto con los primeros discípulos de Jesús o gente que haya conocido a Jesús. Entonces se encontraban en un escenario nuevo, novedoso, que le planteaban muchas dudas, porque tal vez Jesús nunca tocó un tema, porque nunca tuvo la necesidad de hablar del tema, porque no había una población o una situación que le generó hablar de este tema. Entonces, de ahí la importancia que tienen los padres de la iglesia. Sí valga señalar que estos padres de la iglesia no eran armoniosos en el sentido de que todos compartían la misma postura. De hecho, algunos crearon casa por aparte, algunos se peleaban entre sí, pero en todo caso cumplieron la función de ir creando los dogmas y las conductas consideradas adecuadas del cristianismo. Un elemento final para dar por finalizada esta lección es que esta educación cristiana coexiste con las otras educaciones, por ejemplo la romana y la griega. Entonces, dentro del mundo romano existía la educación romana, la educación todavía griega, y iba surgiendo propiamente el cristianismo hasta que finalmente pues su expansión es mayoritaria y con ello se pasa a lo que sería posteriormente como la Edad Media. Dicho esto, doy por finalizada lo que sería esta lección sobre aspectos generales de la educación cristiana en los primeros 5 siglos.